Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, amigas. Bienvenidos a este espacio donde Antonio te responde. Hoy es miércoles 26 de junio. Son las 20:32 y posiblemente escuchéis una voz de en off, que es mi mujer que le está cantando a mi nieta. O sea, que esto es todo natural al 100%, así que mejor, ¿no? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues muy buenas noches, Antonio. Una vez más aquí contigo. Ya creo que es la quinta vez. Al final vas a tener que cambiar el nombre al programa. Vas a tener que llamarlo Antonio te responde y Juan Carlos también. Porque ya. Seguro. Bueno, además, nos vamos a abrazar, si no antes, en noviembre en Nelja. Cierto. Allí estamos José y yo como ponentes. Me lo dijo Ana. Foro ACE. Me mandó la información. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Hola Antonio, encantada de conocerte. Me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias. Bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Antonio Salazar. Bueno, las personas que están ahí me conocen, Ana no, pero posiblemente las personas que vayan a participar también. Presento programas de crecimiento personal desde hace 12 años. He charlado con cientos y cientos de personas que me han aportado un mogollón de cosas, ¿no? Y entonces hoy vamos a hablar de un tema que francamente me gusta mucho, que es el propósito vital, ¿no? Propósito vital. Y te damos la bienvenida, Ana, por tu presencia aquí. Gracias, Juan Carlos, por permitirnos conocer a Ana. Sabes tú que siempre me gusta decirlo. Y bueno, pues háblame un poquito de ti, Ana. Pero te digo, cuéntame un poco tu historia, pero no me cuentes tu historia profesional. No, cuéntame tu historia personal. Lo que puedas contar, naturalmente, desde el punto de vista del crecimiento personal. Claro que sí. Pues la verdad es que mi historia personal es una historia de tropiezos todo el rato. Pero son tropiezos que en el fondo te convierten en lo que eres. Así que pues son tropiezos que hay que bendecir. Eh, yo personalmente, bueno, pues negué mi destino durante mucho tiempo y claro, cuando niegas tu destino, pues te pasa de todo. Te encuentras con, no sé, con caminos erráticos, aprendes mucho, eso sí, aprendes mucho, pero te encuentras con que no eres tú y estás donde no tienes que estar. Y claro, como yo posiblemente me decían, tú escribe, 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 y no escribía, pues me lo quitaron todo. La vida me lo quitó todo, me dejó sin nada y solo me dejó pues la típica vida de un escritor, casa en el mar, con vistas al mar, así todo muy bucólico, un ordenador, no tenía ni para gasolina para el coche, así que no podía ir a entrevistas de trabajo. Entonces, lo único que podía hacer era escribir. A partir de entonces desarrollé mis dos pasiones. Una ya la tenía bastante iniciada, que es el mundo de las plantas, las hierbas, los remedios naturales. Y el otro, el mundo de los libros que a mí me fascina. Y además que yo escribo desde que tenía 10 años. Y, profesional, pues desde pues aproximadamente una década. Bueno, pues gracias por tus palabras, Ana. Fíjate qué buena presentación ha hecho Juan Carlos, que va en relación directa con el propósito, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera he previsto. Bueno, ahora he decirte una cosa que no sé si te he dicho Juan Carlos. Este programa no tiene ningún tipo de guión. Genial, pues como soy yo. No tiene ningún tipo de guión. O sea, por tanto, empezamos a hablar de propósito de vida, pero podemos terminar hablando, pues, no sé, de ortigas, por decir algo, ¿no? O sea, que te quiero decir que esto es así, ¿no? Este programa lo estamos emitiendo en Facebook, también en la misma, lo he puesto en todos mis grupos, así que bienvenidos a las personas que se incorporen por primera vez. Propósito vital, Juan Carlos. El, tú hemos hablado una vez de propósito vital. ¿Qué es el propósito vital para ti? Ella ha dicho algo muy interesante, que dice que como no lo empezó a hacer la vida de Río de Leches, ¿no? ¿Hasta qué extremo no cumplir con el propósito vital de la persona
influye un poco en su vida. Es decir, ¿hasta qué extremo puede servir un poco esta historia? Cuéntame. Sí, Antonio, buenísima la pregunta. Y bueno, a colación de lo que dice Ana, 100% de acuerdo. De hecho, a Ana la conocí en una de mis ponencias en Almuñécar, ¿no? Me la conocí, estaba ella de público, que de hecho no iba ni a asistir. Lo que pasa es que empezó a llover y se vino porque estábamos debajo de un árbol. Ah, sí, me lo contaste, creo, me lo contaste. Esta mujer que ves aquí. Mea culpa. Además, Exactamente. un ficus precioso con una Enorme. imponencia increíble. Sí, sí. Y nada, Antonio, entonces, lo que decía, nada más que lo ha explicado perfectamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no escuchamos a esa vocecita interna, a esa voz de tu alma, a tu corazón, a tu pasión, el personaje, siempre lo explico igual, ¿no? Esa pasión, esa corazonada, ese instinto, proviene de tu yo real, lo que tú realmente eres, ¿eh? ¿Qué pasa? Que si tú le vas haciendo caso al yo inventado, a ese personajillo que nos hemos montado, a esa agrupación de conceptos e ideas, miedos, tristezas, etcétera, etcétera, pues vas controlando el proceso. Y si controlas el proceso, tú mismo te estás poniendo piedras en el camino. Entonces, ¿qué sucede? Que no te va a hacer feliz. Tú crees que ese camino te va a hacer feliz, pero la vida, el Dios, el universo, como queramos llamarlo, es muy inteligente y muy sabia. Entonces, a través de contrastes y aprendizajes, te va encerrando poquito a poco, como le pasó a Ana y como me pasó a mí, y al final, pues dices, oye, que al final tengo que hacer esto porque es que no me queda ni dinero ni ninguna oportunidad para seguir procrastinando y seguir a los sueños del ego, esas expectativas, ¿no? Por lo tanto, ya empiezas a hacerle caso a tu yo esencial, ¿eh? Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta por contraste y dices, bueno, pues si es que equivocado estaba en la vida. No tenía ni idea de cómo hacerme feliz. Y es ahí, por contraste, Antonio, de cómo vivías antes y cómo vives ahora, que fluye la vida. Aparecen personas como Ana, que me está ayudando a 1000 cosas y yo a ella. Bueno, estamos aquí y sale tan fácil todo que hasta te asombras. Por eso yo invito siempre a las personas que se trabajen, que se miren y vayan desbloqueando ese yo esencial, ese yo real que todos llevamos dentro. Maravilloso. ¿Cómo cambió tu vida Ana, cuándo cambió tu vida cuando tú te diste cuenta de que tu camino era este? ¿Y cómo cambió tu vida cuando cambiaste? Cuando cambiaste, no. Cuando dejaste de lado lo que no venías a hacer. Bueno, yo me acuerdo que en ese momento aciago, de que lo había perdido todo, que no tenía nada y tal, y que estaba en el mar, me acuerdo que miraba al mar y decía, me siento como si estuviera en alta mar y no hubiera orilla por ningún lado. Claro, como yo tenía el mar delante, me di cuenta de que sí que hay orilla en todos los lados. Lo único que tenía que hacer es coger una dirección de una vez por todas y seguir esa dirección, porque como yo no estaba en lo que soy yo, ¿no? En mi sueño, en lo que a mí me hace sentirme viva, pues entonces iba probando muchos caminos. Cuando me fallaba la más mínima, pues abandonaba y me iba al siguiente camino. Entonces imagínate una barca que va cambiando de dirección todo el rato. Al final da círculos, no avanza. La única manera de encontrar orilla es coger esa dirección. Y como da igual la dirección, todas las direcciones llevan a orilla. Pensamos que el problema está en la meta y el problema no está en la meta, está en el método. Entonces es coger esa dirección. Y ahí yo me di cuenta y dije, bueno, hasta ahora he hecho lo correcto, lo que se supone que tenía que hacer para avanzar en la vida, lo que me han aconsejado, ahora voy a hacer lo incorrecto. A partir de entonces, pues empecé a escribir, empecé a crear contenido relacionado con lo que yo quería hacer y claro, eso supuso rupturas de pareja, supuso un montón de cosas, porque claro, cuando llega ese momento, todo lo de alrededor, y eso lo dice muy bien Juan Carlos, se tiene que acoplar. Y entre ellas, pues la pareja también, como es obvio. Suele pasar bastante.
Juan Carlos, Sí. propósito de vida. ¿Cómo tiene que saber? Yo sé que por sistema, en estos años que llevo, siempre he oído lo mismo, ¿no? El propósito de vida es lo más importante de la persona, ¿no? Lo más importante de la persona. Y muchas personas igual me lo han preguntado 200 veces, ¿no? ¿Cómo saber yo mi propósito de vida? Es decir, es siempre, oye, ¿y cuál es mi visión de vida? Que todo el mundo más o menos pregunta lo mismo, ¿cuál es mi propósito de vida? Es una pregunta, digamos, bastante recurrente, ¿no? ¿Qué puedes tú compartir a esas personas? ¿Cómo puedes saber su propósito de vida? Estupendo, estupendo. Bueno, yo tengo una definición bastante personal sobre qué es el propósito de vida. Al final, el propósito de vida es ser tú y cumplir ciertas funciones aquí, en este plano, siendo tú, a nivel de pareja, de salud, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la gente cuando pregunta eso siempre pues me suele referirse al ámbito laboral. Y claro, entonces ahí es cuando tengo esa definición, ¿no? Como que el propósito de vida es aquello que te apasiona y te hace feliz. Porque por el hecho de ayudar a los demás, te engancha tanto, te vuelve tan adicto eso de ayudar a los demás, que te sientes tan agradecido que el tema económico pasa a un segundo plano sin dejar de ser importante. ¿Vale? Va un poco así. Es decir, yo sé que tengo unas habilidades, unos dones naturales, pero siempre como que tengo un poco de miedo a dedicarme a ello porque, oye, es que siempre hay excusas. Es que hay crisis, es que no acompañan las oportunidades, tengo familia, tengo responsabilidades. Ahí es cuando te das cuenta que el control lo está llevando ese miedo, ese ego, ese yo inventado, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tú vas deshaciendo esas capas, vas atravesando esos miedos, va surgiendo ese potencial tuyo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando va surgiendo ese potencial tuyo? Que vas atrayendo de manera natural, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente, hacer consciente el inconsciente para darse cuenta de cómo nos estamos saboteando diariamente, como nos sucedía a Ana y a mí, en este caso, y que puedes estar así toda la vida dando vueltas como una barca, esa metáfora que ha puesto Ana, y ya te digo, o sea, puedes estar así toda la vida y hasta que te das cuenta y la vida te dice, oye, que por aquí no es por allá. Y date cuenta porque es que si no vas a mantener ese sufrimiento ahí. Entonces, atrévete a traspasar el dolor, y ya de una vez por todas libera, es como pinchar una cápsula, libera ese dolor antes que sufrir ese dolor, ¿no? Entonces, ya te digo. Y luego otra pregunta que se podrían hacer la gente es decir, si yo tuviera 5 millones de euros en la cuenta, ¿a qué me dedicaría? O sea, es decir, si yo no tengo problemas económicos de ningún tipo, ¿a qué me dedicaría? Ah, pues yo me dedicaría a hacer esta tienda online o este proyecto que nunca me he atrevido. Pues no, pues por ahí es. Y además, otra pistita, que esta es como la prueba del algodón. A ver, ahí fuera, ¿vale? Atraemos a ciertos perfiles, a ciertas personas. ¿Qué personas estás atrayendo tú para que tú le ayudes? No es que la gente, como me pasa a mí, no es que la gente me pregunta sobre cómo solucionar este problema, o emocional, o cómo superar una ruptura de pareja, me venía así. Lo que pasa es que yo pensaba que, bueno, pues hasta pues un amigo que me ha preguntado, pero no pensaba que me iba a dedicar a ello, hasta cuando te caes y te das cuenta. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es mirar un poco los miedos que me están paralizando a eso que anhelo. Segundo, si yo tuviera 5 millones de euros, ¿qué es lo que haría? Y tercero, ¿qué personas estoy atrayendo? ¿Qué pruebas, qué información guardo yo aquí en mi inconsciente que hace que atraiga testigos de lo que yo guardo aquí? Es decir, ¿qué ayuda puedo ofrecer? Y eso es la labor que tú puedes ofrecer al mundo. Y cuando estás alineado en eso, empiezan a venir oportunidades, nuevas formas para ayudar a las personas. Y cuando tú entiendes que tú estás aquí para ayudar a la gente, porque estamos aquí para ayudar a la gente, es cuando Dios te pone todo lo que necesitas para llevar tu propósito a cabo. Y eso es la abundancia. La abundancia no es tener 5, 6 o 10 millones de euros en el banco, es estar alineado con el propósito. Y cuando tú estás alineado con el propósito, Dios te irá proveyendo para que tú lleves tu propósito a cabo. Eso es abundancia.
Hay gente que manifiesta 5 millones de euros, un barco, y otras personas, pues no, es una casita en el campo para que pueda hacer terapias. Y eso es la abundancia en sí, porque Dios solo es el que sabe cómo hacerte feliz y no el personaje en sí que tú te has creado. Esa es la diferencia. Me encanta, Juan Carlos, muchas gracias. A ti. Ana, oye, hay un tema que quiero que me comentes, ¿no? Bueno, más que comentar. ¿Puedes aportar algo más, alguna cosa importante? Como yo este programa nunca lo suelo hacer con 2 invitados a la vez, esta vez no lo he dicho. Pero ya sabéis que podéis participar los dos, podéis un poco desaprobar o aprobar o complementar lo que ha dicho la persona, con lo cual, bueno, que si algo, pues alguna cosa, pues veis que no estás de acuerdo, o sí, pues no, le dices, oye, mira, pues yo aportaría tal cosa y tal, ¿no? ¿Tienes alguna cosa para complementar a Juan Carlos, Ana? Para comprometerlo, no, el caso No, para... complementar, perdón. Complementar, perdón. Entonces sí que tengo. Tengo una pequeña anécdota muy divertida, muy graciosa, que son, porque él habla de pruebas de algodón, ¿no? Pero también están las señales, las sincronicidades, los mensajes de la vida. Yo le llamaba mensajes de la vida. Y te voy a contar una anécdota muy bonita. Yo tuve una experiencia de maltrato y en uno de los momentos más aciagos de esa experiencia, me acuerdo que me asomé por una ventana, no con fines autodestructivos, sino simplemente por vivir mi tristeza y mirar al horizonte. Y miré la ventana y la ventana daba un patio muy triste, pero ese patio tenía como una cristalera, unos cristales, y pegado en uno de los cristales tenía un trébol de 4 hojas. Y 20 años después, cuando yo estaba diseñando el logo de mi página web, de Tisanas de mi abuela, pues estaba dando vueltas que siempre empezó siendo un herbolario, que curiosamente cuando yo tenía 18 años decía, si algún día pongo un negocio, será un herbolario. Y estaba dándole vueltas a eso y digo, ¿y qué logo le pongo? Estaba pensando en una, como se llama, tisanas, en una tacita con una infusión o en un diente de león, lo típico, ¿no? Y de repente me vino el trébol de 4 hojas y es como si se hubiese cerrado de repente un circuito, ¿no? Como si aquel mensaje, que era un mensaje de esperanza, oye, que no te preocupes, que ahí hay un trébol de 4 hojas que va a llegar a tu vida, ¿no? Como si aquel mensaje de repente se manifestara 20 años después. Pues es un intento de explicar que no solamente están los apuntes de Juan Carlos, sino que además las señales, lo que pasa es que las señales uno tiene que tener los ojos, el corazón abierto para poderlas entender, ¿no? Pero las señales también nos van diciendo, nos van guiando, nos van señalando el camino. Pues no sabes el placer que me da que digas eso, ¿no? Y el trébol, ¿lo sigues teniendo todavía, el trébol ese, o estás en otra casa viviendo? Sí. Tisanas de mi abuela sigue teniendo un logo que es un trébol de 4 hojas. Y luego, en un momento dado, mi negocio se rompió, se dividió en dos, pero además fue por un accidente de dominios, una cosa, iba a perder el dominio de Tisanas y dije, bueno, pues monto otro y lo llamo Trebolarium y pongo el trébol de 4 hojas. Y al final pude conquistar Tisanas de mi abuela y entonces tengo las dos herramientas y cada uno con su trébol de 4 hojas. Sí. Bueno, pues como estamos en plan bucólico ahora mismo, como acabo de decir Ana, Juan Carlos, ¿usted ha tenido alguna experiencia en los campos? Bueno, una cosa, me encantaría las personas que estáis aquí, o después cuando ya esto se suba a YouTube, me encantaría que pusierais un poco qué acontecimiento pasó en vuestra vida que hizo cambiar alguna cosa, ¿no? O sea, me encantaría, por favor, que lo compartierais, porque ya sabéis que este programa es participativo y me encantaría que lo hicierais. José Manuel Salomé, no digas que fue conocerme porque eso no vale. Juan Carlos, cuando quieras.
Muy bueno. Sí, a ver, esto me pasó el año pasado, ¿no? Bueno, yo por información que me llegaba, sabía que me iba a dedicar a ayudar a personas, ¿vale? A desenredar bucles emocionales para así progresar en su vida, ¿no? Pero claro, yo todavía seguía ensimismado en mi personaje, en que yo sabía hacer las cosas de una manera, etcétera, etcétera. Y después de unos meses, fíjate, pasaron como 8 meses pasaron. La vida, como contábamos, me empezaba como a encarcelar, a enjaular para que yo cambiara de rumbo. ¿Qué sucede? Llegó un día en el que dejé de trabajar, es decir, yo ya estaba cansado, me había dado cuenta del sacrificio, de la lucha que yo tenía, porque yo tenía un negocio en Amazon y vendía palo santo y savia blanca y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento que no podía ni invertir, pero es que no podía ni invertir ni pagar el alquiler, o sea, aquí tenía que hacer algo. Total, que yo digo, mira, pues ya no trabajo más tú. Cojo y me fui a la naturaleza, estos días que vas por la mañana y te vas. El primer día no sucedió nada, me tranquilicé, pero el segundo, el 10 de junio, que es el cumpleaños de mi mejor amiga, de Raquel, que fue mi primera novia, sucedió algo espectacular, o sea, no había sentido una cosa igual. Yo recuerdo que estaba como meditando y tal, como intentando hacer meditaciones para abrir el corazón y tal, de Joe Dispenza. Total, que iba caminando y hasta que de pronto empezó a inundarme un amor increíble. Increíble, o sea, no había experimentado una cosa igual en mi vida. En mi vida. Yo notaba como todos los árboles, como los pájaros, había una frecuencia, una sintonía que no había sido modificada por el hombre. Y eso era la frecuencia de Dios que Dios quiere que vivamos. No os podéis hacer una idea del amor que yo sentí ahí. Días más tarde me enteré que era un instante santo. Un instante santo, según un curso de milagro, es un instante, un tiempo sin juicios, en el que sientes amor puro sin juicios, ¿no? Y eso en mí caló muy hondo. Yo me acuerdo que llevaba casi 4 años sin poder llorar y lloré como un niño chico, pero lloré por mí. Lloré porque me estaban diciendo, sin escuchar ninguna palabra ni nada raro, me estaban diciendo que, oye, Juan Carlos, esto es la solución, esto es el camino. Aquí no hay escasez, te lo estás inventando tú la escasez. ¿Lo ves? Y yo me acuerdo, era como cuando miraba un árbol o miraba cualquier planta, era como si yo percibiera que Dios ha puesto todo el amor en cada hoja, en cada detalle, en cada arista ¿no? del árbol, de la roca, de todo lo que fuera. No he sentido un amor en mi vida tan grande. Y ahí es cuando me di cuenta que tenía que cambiar. El Espíritu Dios te enseña por contraste. Y ese fue el contraste, esa lección, me la tenía que enseñar así. Entonces ahí me di cuenta, ahí cuando solté muchas cosas, solté resistencias. Y yo empecé a llorar por mí. ¿Cómo he podido negar a Dios tanto tiempo durante toda mi vida? Y claro, cuando te ves a ti en el pasado con ese sacrificio que no disfrutaba para nada, una escasez tremenda, pareja, o sea, escasez por todos lados, de pareja, de dinero, de todo. Estar en la casa, mi imagen era estar en mi casa tecleando el ordenador, ¿eh? Y cuando yo me di cuenta de ese sacrificio, por contraste a lo que estaba viviendo, me vine abajo y empecé a llorar. Antonio, empecé a llorar, pero como un niño chico, 1 hora y media llorando. Bueno, pues desde ese 10 de junio hasta el día de hoy, sigo llorando casi todos los días. Tú fíjate si tenía eso guardado ahí. Si me da por llorar, ¿sabes? La naturaleza siempre nos acompaña, ¿verdad, Ana? La naturaleza es muy sabia y la naturaleza nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo nos acompaña. Tú que tienes tanta experiencia ya desde el punto de vista, si quieres, natural, ¿no? A través de tu página web, a través de tu experiencia vital y profesional, ¿de qué modo nos acompaña la naturaleza y qué nos quiere decir siempre cuando, en cualquier circunstancia? ¿Tú has vivido alguna situación similar? Sí,
Sí, y además Juan Carlos ha sido testigo de eso. Eh, pero bueno, como me has hecho dos preguntas, te voy a contestar a la de la naturaleza porque me llega mucho al corazón. Yo siempre digo que si nosotros nos vamos muy atrás en la historia, o sea, retiramos el Islam, retiramos el cristianismo, retiramos el judaísmo, nos vamos más atrás todavía, los dioses griegos, los dioses romanos, todavía más atrás, el Hare Krishna, absolutamente todo, y nos vamos a ese hombre casi pues australopithecus que iba andando por el bosque que inevitablemente tenía una identidad espiritual. ¿Cuáles eran sus dioses? Sus dioses eran la tierra, el sol, las plantas, los animales. Esos eran sus dioses. Y en realidad, si observas absolutamente todas las religiones, son constructos de esos mismos dioses. O sea, detrás de las religiones monoteístas está el dios sol. Zeus es el dios sol. Y las diosas femeninas son la Pachamama, la madre tierra. Porque en el fondo son nuestros canales de conexión. Nosotros conectamos a través de la tierra y conectamos por el cielo. Y esas dos energías son las que siempre nos mantienen pues un poco en este paradigma, ¿no? de estar aquí materializados en la tierra. Por lo tanto, vaya que si nos enseña, yo creo que la mejor manera de aprender la auténtica espiritualidad es conectar con la Pachamama y con el Dios Sol y con plantas y animales. Si me permites, añado lo que estás diciendo, que según todas las tradiciones ancestrales, las tradiciones tradicionales, todas tienen una vinculación muy especial con el sol, con los incas, los mayas, los aztecas. En las tradiciones, si quieres, orientales también hay una vinculación muy importante. La Atlántida, también en Lemuria, también ha habido como una religión muy importante en el tema del sol. O sea, que es más importante de lo que realmente nos tenemos. Es decir, pocas veces se ha superado a nivel de conocimiento y de sabiduría un poco a los mayas, a los aztecas, a los incas, por ejemplo, por la vinculación que le da al sol, a la luna, al universo, etcétera, ¿no? Claro. O sea, que es complementar un poco, si me permites, un poco lo que estás diciendo. Perfecto complemento. Muchas gracias. Oye, la segunda pregunta, Ana. La segunda pregunta, recuérdamela, que soy muy despistada. Yo tampoco me acuerdo. Que si has vivido una experiencia similar a la mía. Sí. Bueno, nos vamos al muñeca. ¿Vale? Situación casual, porque yo cuando vi su charla, que era sobre propósito, ¿no? Sí, igual, conecta su propósito, es el mismo. Sí, era de eso, ¿no? Y yo decía, yo esto lo tengo superado, yo a esta no voy a ir. Y estábamos esperando, mi amiga y yo, pues ir a otra reunión, pero empezó a llover y se suspendió. Digo, bueno, pues ya que estamos, nos sentamos aquí. Y llegó Juan Carlos, todo feliz, contando, pues, muchas cosas de las que ha contado aquí, ¿no? Y yo lo escuchaba y decía, si es que está hablando de mí, este hombre. Todo lo que le pasa a este hombre me ha pasado a mí y yo he vivido la misma experiencia. Entonces, bueno, pues conecté con él a través de su Facebook y yo pensaba, ni me contestará, o sea, no, y me dice, oye, que he visto tu página de libros, que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pero encima se ha molestado en verme. O sea, yo estaba alucinando. Bueno, Total, que nosotros... Ana, perdona, no es tu libro, tú tienes muchos libros escritos, ¿no? Sí, tengo unos cuantos, sí. Vale. Total, que bueno, empezamos a colaborar juntos y él me aplicó su técnica, su estrategia, su terapia. Y para mí ha sido un antes y un después esa terapia. Un antes y un después. Sigo todavía, como dice él,
quitando nudos y quitando cosas. Y en una de estas le cuento una experiencia espiritual que tuve muy fuerte en esa época del escritor o sea, que me habían quitado todo, que me habían sentado en una silla. Pues ahí empecé a tener experiencias al despertar, que escuchaba como voces. Y yo decía, pero voces muy bonitas, muy positivas, que me decían, tranquila, sigue adelante, no te preocupes, que todo va a ir bien. O sea, como mensajes de ánimo. Yo me acuerdo que por aquella entonces tenía una amiga y le decía, me estoy volviendo loca porque estoy escuchando voces en la madrugada, me estoy volviendo más jarona. Y mi amiga, ¡ay, qué bien, qué suerte! Eso es que no sé qué, porque ella era muy abierta en ese sentido. Y el hecho de que no juzgara lo que me estaba pasando me permitió asimilar que, pues, que yo lo llamaba el gato de Schrödinger. Y decía, esto es como el gato de Schrödinger. A mí, ningún psiquiatra me puede asegurar que las voces están en mi cabeza. Y ninguna persona espiritual tampoco me puede asegurar que sea algo especial, ¿no? Que sea alguna... Bueno, pues contándole esa anécdota a Juan Carlos, me dijo, vamos a hacer una prueba. Vaya con la prueba. Para mí ha sido un antes y un después. Para mí ha sido una experiencia muy fuerte, porque... Sí, Sí. cuéntame. No, podéis compartir, la prueba la podéis compartir. Sí, al fin y al cabo es... A ver, lo que está diciendo Ana es que ella canaliza los guías espirituales, ¿vale? Entonces, ella no sabía si era su propio personaje quien estaba interfiriendo, porque siempre tenemos una vocecita así positiva, ¿no? Que se llama el ego espiritual. No te preocupes, no te enfades, tal. Pero claro, ella no sabía si era esa voz o era algo que venía de arriba. Entonces dije, bueno, pues yo también tengo experiencia, porque tengo a mi amigo Oliver. Entonces, lo que me vas a contar tú, vamos a contrastarlo con lo que dice Oliver. Y efectivamente no falló ni una. O sea, le pregunté hasta el nombre de mi madre y mi padre y acertó. O sea, digo, vamos por aquí bien, está bien calibrada. Total, que empecé a hacer preguntas, incluso de pacientes míos, ¿no? Y vimos como que era una herramienta súper potente porque me podía ayudar a mí en aspectos donde yo no había visto cosas de mi paciente o lo que sea, ¿no? Y claro, ahora pues es increíble porque ella me ayuda a mí, yo la ayudo a ella, es una herramienta ahora mismo, hacemos un equipo básicamente. Entonces, bueno, pues ella pues ahora tiene esa capacidad más fina todavía de canalizar y oye, y qué bien, ¿no? Porque nos estamos nutriendo muchísimo los dos, ¿no? Con este equipo que hemos hecho, vamos. Bueno, pues estoy teniendo sorpresas muy agradables porque estoy viendo en Facebook a un viejo amigo que trabajamos juntos hace más de 40 años, mogollón de tiempo, ¿no? Así que, Miguel, si sigues ahí por ahí, me alegro mucho de verte. La canalización. Háblame un poco de la canalización. ¿Qué supone para ti canalizar, Ana? Bueno, para mí antes era involuntario. Involuntario. Era involuntario. Normalmente era al despertar, que a mí me despertaban a gritos. Me gritaban, ¡Ana! Y yo me despertaba, digo, ¿quién me llama? Y luego no era nadie, no me llamaba nadie. Y constantemente era así, era como que yo, como no escuchaba, era algo así, como yo no escuchaba, me gritaban. Y entonces, en una ocasión, dije, bueno, pues, si me están gritando, me voy a parar a escuchar, a ver qué pasa. Y entonces, me acuerdo que una mañana estuve toda la mañana recibiendo información, me iban contando cosas sobre mí, sobre todo mensajes muy esperanzadores, porque yo en ese momento estaba en ese proceso que comenta Juan Carlos, todo me sale mal, pobreza absoluta, es una escasez tremenda, dificultades con la pareja y todo eso, ¿no? Entonces, claro, a mí me decían, no te preocupes, tranquila, que te falta poco, me decían, que te falta poco, tú tranquila, tú sigue adelante y no sé qué, ¿no? Me daban como mensajes muy positivos. Entonces al principio era involuntario, o sea, yo a veces ocurría, a veces no ocurría. Y yo trataba sobre todo de digerirlo, digo,
estoy bien de la cabeza o no estoy bien de la cabeza, porque claro, para mí era muy fuerte. Yo vivo en un ámbito donde todas esas cosas son objeto de burla casi, ¿no? Entonces, claro, pues para mí era muy difícil asumir que tuviera algún tipo de conexión espiritual o algo así. Lo resolví con el gato de Schrödinger, como he dicho antes. Ahí es donde yo el conflicto, ya no tenía conflicto. Aceptaba las dos verdades como reales. Entonces, cuando ese conflicto desapareció, me di cuenta de que con simplemente pararme y escuchar, me podía llegar información. Entonces, eso quería decir que ya no era involuntario, que ya podía ser voluntario, ¿no? Que podía elegir el momento. Pero hasta ahora había sido una práctica que yo había utilizado para mí, porque pensaba que solo era para mí, que no tenía ningún... De hecho, a mí me daba pánico la posibilidad de dar mensajes a otras personas, porque lo primero que piensas es, ¿y si me equivoco? ¿Y si estoy diciendo una cosa que no es real? ¿Y si en el fondo sí que está en mi cabeza y le estoy diciendo una tontería a otro? Y ahí, cuando empecé a trabajar con Juan Carlos, me di cuenta de la fortaleza de esa herramienta. La canalización yo creo que es un acto de escucha activa, nada más, no tiene más. Es escuchar. De escucha activa interior, te refieres. Interior, sí. Sí, sí, sí. Es simplemente esperar una respuesta, y cuando esa respuesta te llega a la mente, porque no es una voz externa, es una voz interna, es algo que te habla a nivel de tu mente. De hecho, tú no reconoces el tipo de voz, no sabes si te está llegando una voz masculina o femenina. Es completamente neutra, es como si alguien te hablara en susurro y no pudieras identificar si es masculina o femenina. Y entonces te llega, es una información que te llega a la mente. Es que es muy difícil de explicar exactamente cómo es. Bueno, y menos en este momento, porque estás canalizando a tope, Ana. Ahora mismo estás canalizando a tope, o sea, no puedes estar en dos mundos a la vez. Está la cuestión, No, está la cuestión que estaba... totalmente. Está concentrado cuando Ana, cuando se enfoca, vamos, no hay quien la pare, vamos, es una máquina, como le digo yo. El tema está, Antonio, es que, fíjate, ¿no? Porque estábamos hablando de canalizar, y aquí todo el mundo canalizamos, lo que pasa es que tenemos esos guías espirituales que son como una especie de intermediarios, ¿vale? Que nos ayudan en el camino, por si acaso nos desviamos, ¿eh? Y entonces, pues tener acceso a esa información, la verdad es que es una ventaja y que todo el mundo puede hacer, por lo visto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo ese punto neutro del que habla Ana se basa en una sensibilidad, ¿eh? Eso que nosotros escondemos constantemente, ¿no? Es una vulnerabilidad, una sensibilidad, porque en mi caso, y en el caso de Ana también nos coincidimos, ¿no? Como que esa sensibilidad por la naturaleza, por lo bello, por el arte, por la música. De hecho, ella también canta y toca la guitarra. Eso, ¿vale? Eso es un punto en el que te abre y te conecta con eso que con la naturaleza, por ejemplo, de una forma mucho más sutil. Bueno, pues ese punto, si lo desarrollas, pasa lo que le pasa a Anne, ¿no? Esa vulnerabilidad que todos escondemos y que encima enjuiciamos eso porque lo vemos como débil, por ejemplo, los hombres, ¿eh? Lo vemos como algo débil. Cuando tú te das cuenta que esa vulnerabilidad es un punto fuerte, es cuando empiezas a despertar este tipo de dones, por así decirlo, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. A mí, por ejemplo, en mi caso, lo hablo de mi propio proceso, me pasa, ¿no? Me pasa eso. Hay una pregunta aquí, Salomé, ¿sí? Sí, la canalización. Responde a tu Ana, por favor. Bueno, responden a los dos y ya está, no pasa nada. Ana, yo creo que mejor tú, que tú eres la que... Dice, la canalización puede ser en forma de pensamiento. Sí, es en forma de pensamiento. En realidad, consiste en aprender a diferenciar cuando tu pensamiento es tuyo y cuando no lo es. Es algo así, ¿no? ¿Y cómo se sabe cuando el pensamiento es tuyo? Bueno,
yo creo que la mente racionaliza, ordena, eh, aunque a lo mejor tenemos emociones, pero la mente es, yo siempre digo que la mente es un molde pequeño en el que entramos para ajustarnos a la materia, pero que nosotros somos más grandes que ese molde. Entonces, la manera de diferenciarlo es porque esa información no está racionalizada, no está ordenada, no entra en el juego de la mente. Es que es muy difícil de explicar, la verdad. Es muy difícil de explicar. Solo puedo decir que es una experiencia increíble. Bueno, más que explicar es sentirlo, ¿verdad? ¿Podría ser? Sentir, sí, es verdad. Sí puede ser, es sentir, es sentir. De hecho, yo en Tisanas de mi abuela, yo trabajo la magia, que esa es otra. Hasta que yo decidí enseñar a la gente magia con plantas, yo era desde la de todo estudios, PubMed, ¿no? Que es la fuente de estudios de las plantas, todo bien documentado y tal, no salirme de no sé qué, no vaya a ser que me digan no sé cuánto. Y entonces, cuando yo empecé a conectar con el mundo de las plantas, que Tela también, el mundo de las plantas, Tela, porque tienen un espíritu común, y se comunican a nivel interuniversos, pues yo siempre decía que para hablar con una planta hay que tocar y sentir. Tocar y sentir, que es justo lo que has dicho, sentir. Sí, la verdad es que me estáis dejando sin parar. Salomé quería decir algo, me parece que ha levantado así la mano, me parece. Sí, sí. No, que eso le voy a decir, que son pensamientos, pero son como sentimientos. Cuando tengo una clase de sentimientos que me dicen, créetelo, que es verdad. Porque como que, no sé explicarlo, pero me están pasando unas cosas muy raras. Entonces, hago mucha meditación, hago muchas cosas, y hay veces que estoy con un problema y me dicen, tengo el problema, y me dicen, no te preocupes. Y digo, ¿será que yo soy que me estoy yo no sé? Entonces y me dicen, créetelo, no te preocupes, en mí mismo me está bien. Es que no sé explicarlo, pero no soy yo la que me lo digo. Bueno, puede ser así. ¿Qué respuesta le damos a Salomé, Juan Carlos, Ana? Yo creo que cuando tú estás pensando, estoy majareta, ahí justo es donde ahí justo es donde realmente estamos conectando, ¿no? Cuando estamos dudosos, digo, de verdad esto, porque no es nuestro, no forma parte de nosotros, es externo. Y por eso nos parece raro y por eso parece que estamos locos y esas cosas. Juan Carlos. Sí, bueno, yo le diría pues al final que contraste con otra persona que a lo mejor le pasa lo mismo, ¿no? Como hicimos así con Ana, que también teníamos la referencia de mi amigo Oliver, que ese sí tiene muchísima experiencia y tal. Entonces, contrasta a ver qué te dicen. También hay muchísimos profesionales en esto y a ver si le puedes sacar más jugo a eso, ¿no? Bueno, hay... Muchas gracias. A ti, Salomé. Bueno, he de deciros, chicos, que cuando yo me miro así, no es que esté pasando olímpicamente, es que estoy viendo en Facebook, porque yo estoy solo, no puedo hacer dos cosas a la vez, no puedo hacer. Yo no soy mujer. Nos pregunta Elena una cosa además muy interesante, muy interesante. Dice, ahí está la cuestión. Me imagino que se referirá cuando debe ser si es mental o no es mental, ¿no? Cuando sucede que lo cuestionas, te haces la pregunta si eres tú quien provocó ese pensamiento o no. ¿Podemos darle alguna pauta más a Ana y a las personas, perdón, a Ana, digo yo, a Elena y a las personas que puedan estar viendo este espacio o que lo verán? Bueno, no sé si servirá como pauta, pero normalmente los mensajes, cuando canalizas, son mensajes esperanzadores, son como ayudas. O sea, son esas cosas que tú estás buscando, o sea, esa información que tú estás necesitando para avanzar. Es eso, es como una ayuda. No sé si sirve como pauta,
pero por lo menos en mí ha sido una constante. Yo siempre he recibido información bonita, información para poder avanzar. Claro, porque muchas personas se preguntan si estoy analizando o es mi ego el que me lo está diciendo, ¿no? Entonces creo que existe como una especie de fórmula que alguna vez alguien me ha hablado, decir, esto que estoy pensando es para mi mayor bien, esto que estoy pensando puede ser para el mayor bien de la humanidad. ¿Es así o no es así? Que es así, estás canalizando. Que no, pues evidentemente es tu ego el que está funcionando. Pero eso me lo ha dicho bien y yo lo comparto. Pero seguro que Juan Carlos tiene alguna explicación más sabia. Bueno, en este caso, ya te digo, yo no tengo mucha experiencia en esto, ¿no? Simplemente, pues yo he contratado servicios, ¿vale? Básicamente, mi experiencia con ese tipo de servicios, con Oliver, por ejemplo, son entidades que hay ahí que saben cómo sientes y lo que piensas. Es como si supieran hasta el último pelo de tu cabeza, ¿no? Y entonces tú, pues, le puedes hacer preguntas. ¿Qué está pasando aquí con esta situación? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué mecanismo inconsciente? Simplemente para poder mirarte y ir desbloqueando todo ese máximo potencial, ¿no? Y en el caso con Ana también está sucediendo algo así, pero sí que ahora a lo mejor por mi disposición me están ampliando un poco más la información a futuro, ¿no? Va a pasar esto y esto, prepárate, te estamos preparando, para esta misión y esto. O sea, es decir, cuando tú estás en el propósito, lo que estábamos hablando, cuando estamos en el propósito, pues te ponen las personas adecuadas. Y en este caso ha sido Ana, que me está ayudando muchísimo en todo esto. Aparte de proyectos, ¿no? Aparte de funcionar como una herramienta, como ayudarme como herramienta para terapias, porque está ayudándome en proyectos, ¿no? Entonces ya te digo, es como cuando estás en tu centro, estás en tu self, estás en tu corazón, aparecen las personas y las oportunidades adecuadas. Y en este caso, por ejemplo, a Ana también le está ocurriendo de esa manera y además, ella dice además que canaliza información, libros, recetas, remedios, con plantas para poder ayudar a otras personas. Oye, y funciona muy bien. Y funciona muy bien. Porque a la gente le está ayudando y como le está ayudando, fluye ese proyecto. ¿Verdad o no, Ana? Sí, es así. Pero ahora, curiosamente, ahora que lo has dicho, cuando yo era adolescente y era cantautora, soñaba con canciones y me salían melodías. O sea, que es mucho más antiguo, lo que pasa es que yo no lo aceptaba. En mi mundo de lo material, de vamos a fijar. Yo siempre digo que los escépticos son muy importantes, porque los escépticos nos mantienen agarrados, porque si nosotros nos lanzáramos, estaríamos volando, siempre estaríamos en los mundos de Yuppie. Entonces los escépticos nos mantienen aquí, oye, que tú has venido aquí a este planeta para trabajar la materia, entonces tienes que trabajar la materia. Así que son una herramienta excelente, pero muchas veces pues es verdad que en un entorno de escepticismo es muy difícil que tú puedas desarrollar esa habilidad, porque para eso tienes que aceptar lo raro, como decía Salomé, lo raro, lo extraño, la hipersensibilidad que decía Juan Carlos, y claro, eso es doloroso, es doloroso. Al final no somos tan raros, ¿no? Es eso, esa rareza tuya es tu verdadera potencialidad, es tu potencial verdadero. Entonces, si lo vamos ocultando por mantener la máscara, por agradar a los demás, eso se queda enterrado y no fluye, no eres feliz, sufres como nos estaba sucediendo a nosotros. Entonces, en el momento que tú te atreves a mostrar eso al mundo, oye, y ver que no pasa nada, es cuando ahí es cuando te has quitado ese miedo, empiezas a ser tú. Y empiezas a estar en el propósito. Es que estar en el propósito es ser tú. ¿No? Es eso. Bueno, este espacio, amigos, lo podéis ver en YouTube cuando esté grabado en Antonio Te Responde. Yo se lo mandaré después a Juan Carlos y se lo mandaré también a Ana para que lo puedan compartir si así lo estiman conveniente. Hay una pregunta, Juan Carlos, que te quiero hacer porque has dicho la palabra que yo intento averiguar qué es. ¿Qué es ser raro? Porque yo no sé lo que es ser raro. Es decir, para mí ser raro, ¿qué es? ¿Quién es raro? ¿Quién no es raro? Es decir,
Es que para mí eso yo no, francamente no lo entiendo. Sí que tengo que tener un compromiso, pero es que me lo has puesto Hugo. No hay ningún problema. A ver, cuando hablamos de sentirte raro, es que no te sientes aclimatado en tu entorno. Sientes como que eres la ovejilla negra, como que hay algo defectuoso en ti, que en realidad todos lo pensamos, ¿vale? Por lo que yo he estado observando, pero no nos atrevemos a mostrarlo. En mi caso, por ejemplo, era esa sensibilidad, ¿no? Y esa sensibilidad me conectaba y empatizaba muchísimo con la gente. Y ya entendí por qué me servía esa sensibilidad, no solamente para conectarme con la naturaleza, ¿no? Sino simplemente para poder empatizar de una manera constructiva o funcional, ¿vale? Con las personas. Y fíjate que esa sensibilidad me ha dado y me ha conectado con el propósito y me está ayudando como herramienta para poder ayudar a romper bucles, ¿no? A desenredar bucles de las personas, esos patrones inconscientes que nos mantienen en lucha, en sacrificio durante toda la vida, hasta que te das cuenta, claro. Entonces, eso de que no te sientes no encajas y tal, pues oye, posiblemente sea tu mayor fortaleza. Es como el oro, ¿no? Es como el oro. Cuando vas picando por ahí y te lo muestras al mundo es cuando realmente pues conectas contigo mismo. Eso es lo que queríamos decir, ¿no? No, sí lo sé. Es que, y para ti que es ser normal, Ana, porque es una cosa, cuando yo me por ahí, no, es que es que eso es normal entre las personas. Bueno, yo no sé qué es lo normal, porque cada uno funcionamos a un nivel, ¿no? Y a una historia, ¿no? Pero es que eso está como muy metido en el inconsciente colectivo, eso de ser normal. Claro. ¿Qué es ser normal, Ana? Porque no, yo no lo sé. Pues yo entiendo que ser normal es ocultar lo que eres para no llamar la atención. En realidad es entrar al juego de las normas sociales para, pues, para que no, sobre todo es un mecanismo de defensa, es para que no te agredan en el fondo, es para que no te hagan daño. Entonces, entras en el juego de tu entorno. Más somos muy camaleones. O sea, bueno, pues imagínate que vas a un bar y todos los del bar son forofos del Barça, ¿no? Y entonces tú eres el más forofo de todos los forofos. Y al día siguiente vas a otro bar y resulta que todos son forofos del Madrid. Y tú ahí por lo menos te callas y no dices nada, ¿no? Para que no te digan, que tú eres del Barça, ¿no? Te callas. Y eso es, yo creo que ser normal es un intento de encajar para que no te hagan daño. Sensacional la respuesta. Me ha encantado. Me ha encantado. Muchas gracias, Ana. Bueno, a través de la canalización, una persona puede preguntar cuál es su propósito de vida. Sí. Puedes hacerlo ahora si Ana se está dispuesta. Yo suelto aquí, Ana. Me da vergüenza, es de reconocer que me da un poco de vergüenza. Pero, o sea, podéis hacerlo, ¿no? Podéis hacerlo, ¿no? Sí, sí se podría. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues, ¿alguna cosa más quieras compartir, querida Ana? Aparte de decir la página web, porque es maravillosa, recomiendo que hay un montonazo de libros, un montón de recetas. Y bueno, ¿qué más cosas puedes comentar, Ana, de lo que has estado? Espero que te hayas sentido cómoda, espero que sí. ¿Y alguna cosa más quieras comentar, Ana? Bueno, aparte de que ha sido maravilloso conocerte, es increíble poder hablar de cualquier cosa contigo, Antonio. La verdad es que me encanta tu canal. Haces una labor espléndida, encantadora. Y bueno, pues voy a terminar con una historia porque a mí me gusta mucho contar historias. Y es que yo tenía una abuela que le pasaba lo mismo que a mí. Era rara en un entorno hostil. Ya le tocó vivir la guerra. Y entonces ella tenía una sensibilidad que no reconocida. O sea, ella podía ver gente. Ella no escuchaba, es que veía cosas, veía. Y detectaba, por ejemplo, se levantaba por las noches un terremoto. Y luego al día siguiente había habido un terremoto en Turquía de esto fatal. No tenía esa sensación de presentir. Era la abuela de los remedios.
Y, y ella me inició en el mundo de la poesía, en el mundo de la escritura, en el mundo de ese mundo interior tan increíble que tenía. Y por eso mi página web se llama Tisanas de mi abuela, porque es de la mía, es de mi abuela. Maravilloso. Qué precioso mensaje, qué preciosa historia, ¿verdad? Además, Sí, ¿puedo compartir una cosa? Me da la claro, sensación que está muy cerca de ti ahora mismo y está por aquí rondando. siempre está. Sí, pero ahora está, antes no la sentía, ahora sí la estoy sintiendo. Juan Carlos, ¿alguna historia más alguna historia de esas preciosas que para complementar la historia de Ana? A ver, bueno, la historia de Ana es que es espectacular, ¿no? Yo simplemente siempre animo a lo mismo, ¿no? Es decir, ¿durante cuánto tiempo quieres conservar el sufrimiento, ¿vale? Y durante cuánto tiempo quieres posponer eso que te hace tan feliz, ¿no? Porque al final, cuando vas desarrollando más capacidades y vas evolucionando, te das cuenta que el ayudar a los demás desde el corazón es la abundancia en sí, es decir, el dar te hace feliz. Y de hecho, el ser humano está diseñado así, se genera, entre otras neurotransmisores, la oxitocina. La oxitocina es algo tan adictivo que lo único que sientes es cuando ayudas a la gente o cuando la mujer para a su hijo, ¿no? Te enamoras de eso. Y cuando ayudas a la gente, eh, que eso significa que va por ahí tu propósito, eso que te siente feliz, te hace feliz. Cuando ayudas a la gente es cuando empiezas a encontrar el sentido a la vida, ¿no? Entonces yo animaría a las personas oye, vamos a trabajar eso, porque es un trabajo, porque yo diariamente me tiro entre hora y media ahí, mirándome, sintiendo, pinchando burbujas, como yo digo, para que salga la emoción, y a medida que yo voy haciendo el proceso, me van apareciendo nuevas oportunidades. Entonces, hay otra manera de vivir bastante clara y es trabajarse emocionalmente, ¿eh? Y a partir de ahí tener algo sólido en lo que compartir, ¿no? Entonces ya te digo, es traspasar el dolor. Te has quedado sin duda, Antonio. Traspasar el dolor. Sí. Y para obviamente, dejar de sufrir, ¿no? El sufrimiento es mantener el dolor ahí. Entonces, si sigues posponiendo el dolor con Netflix, con alcohol, con drogas, con lo que sea, pues obviamente va a seguir estando eso ahí. Pues Juan Carlos es un profesor de lágrimas. Ah, mira. A ver, ¿qué significa eso? Pues que te enseña a llorar, pero bien. Es un profesor de lágrimas. Sí. Pues Juan Carlos, cuando nos veamos en Nerja en noviembre, me llevaré un paquete de glitter directamente ya. Nada, ya está, ¿sabes? Sabes que eres bienvenido siempre. Sí, señor. A ver, porque esto no me va ahora mismo. Ahora sí va el ventilador. Porque está sin ventilador en Murcia el Sí, 26 de junio, la verdad es que es complicado. sí. Total. Bueno, pues chicos, para las personas que se han incorporado ahora, he visto en Facebook que se han incorporado personas nuevas, o las personas que lo han visto en el programa entero, lo podéis ver en directo o bien en Facebook, o bien si lo queréis también en YouTube, en Antonio Te Responde. Que no estéis suscritos, os suscribís. Que no queréis suscribiros, no os suscribáis. Pero si os suscribís podéis recibir siempre pues programas un poco, estar informados de los programas que hacemos con tantísimas personas de tantísimo nivel. Bueno, y ya me queda solo decir, a ver si me acuerdo, porque la memoria ya empieza a bloquear. Mañana, mira, mañana tenemos un programa sensacional. Mañana vamos a hablar, aprende PNL para tu, para tu bienestar interior. O sea, que complementa este espacio, Juan Carlos, complementa este espacio. Chicos, chicas, un abrazo muy grande. Gracias, Ana, ha sido un auténtico placer. Creo que haremos un programa sobre... El placer es mío.
Ana, el chico no sé. Ah, se llama Ana, el chico no sé cómo se llama. Bueno, debe ser Juan Carlos. ¿Es Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, Salomé. Bueno, Soy yo. Muchas gracias por todo lo que hacéis porque me estáis ayudando un montón. Oye, pues encantado, la verdad, por la parte que me toca, Salomé. esta noche yo no ceno, Bendiciones. esta noche yo no ceno, Salomé, ya he cenado. Con tu palabra. Bueno, Ana, hablaremos un día sobre plantas y cómo representan las plantas y qué plantas son beneficiosas para cualquier molestia, problema que podamos tener a nivel físico o emocional. Creo que puede ser un programa muy chulo, muy chulo. Juan Carlos, un abrazo grandísimo, querido amigo. Estamos en contacto. Ana, un placer. Gracias por participar. Bienvenida a esta tu casa y espero verte muchas veces por aquí. Claro que Me, sí, ya te tengo fichado, Antonio. me quedé fichado. Bueno, Ya te tengo fichado. bueno, pues un placer para todos. María Cristina por primera vez. Ross también, que has participado por primera vez. Gracias. Y a las personas que están en Facebook, pues también. Un abrazo muy grande. Gracias, Hasta, Antonio. hasta mañana, chicos, que hablaremos de PNL. Muchas gracias. Chao, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.